Yes, teacher. Sí, Okay. yes. Okay. Yes. Okay, good afternoon again to everybody. I will pass the attendance. When you hear your name, say present. Alberto. Alberto. Present, teacher. Present. Okay, Mayerlin. Susana. Right now here is raining. I can hear you. Aquí está lloviendo. Empezó a llover justo ahorita. Casi no les escucho. But I hope that you can listen to me at least. Espero que al menos ustedes me escuchen. Fernando. Present. Susana. Present. Okay. Judel. Present. Rafael. Sí. Eric. Presente. Presente. Jonathan Mesa. Present. Jonathan Mesa. Present. Diego Miguel. Present, teacher. Jonathan Herrera. Present. Present. Miguel Ángel. Aymar. Present. Wilson. César. Elías. Lina. Alejandro. Samuel. And God. Present. Present. I don't know if you watched the video that yesterday I uploaded the link. No sé si vieron el video sobre los gerunds ayer. Si aún no lo han visto, les sugiero que lo vean detenidamente para que tengan mayor conocimiento sobre este tema. Yesterday we were talking about gerunds. And today I want to continue explaining about the same topic. Ayer hablamos sobre los gerunds y hoy vamos a hablar sobre lo mismo. It says, gerunds are subjects and objects. As you already know, the gerunds are made with a base form of the verb and then the ing. Los gerunds son los verbos, su forma base, y le agregamos al final el ing. Estos son los gerunds. Podemos utilizar como subjects, o sea, como sujeto, y también los podemos utilizar como objects, como objetos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que cuando los utilizamos de subjects es porque es el sujeto de la oración. Y si los utilizamos como objects es porque es el objeto en la oración. O sea, el objeto es quien recibe la acción del verbo. Primero tenemos aquí gerunds and subjects, que quiere decir los gerundios como sujeto. ¿Y qué es sujeto? Es de quien hablamos en la oración. Wait. Bien. Como pueden ver, el primer ejemplo es, estamos utilizando un gerund como sujeto. ¿Por qué como sujeto? Porque va al inicio de la oración. Va antes del verbo principal, antes del verbo. Entonces tenemos, learning math is difficult, que quiere decir en español, lo traducimos como, aprender matemáticas es difícil. ¿De qué estamos hablando en esta oración? Estamos hablando de aprender matemáticas. Entonces, aprender matemáticas es nuestro sujeto, porque no estamos hablando de ella, no estamos hablando de él, no estamos hablando de nosotros. Entonces, en este caso, estamos utilizando un gerund como sujeto. Entonces, estos gerunds me sirven para sujeto y también lo puedo utilizar como verbo. El siguiente ejemplo dice, exercising isn't fun, que quiere decir, hacer ejercicio no es divertido.
Cuando vemos este gerund que dice exercising, no quiere decir haciendo ejercicio. Porque cuando son gerunds, no los traducimos así, haciendo ejercicio, ni aprendiendo, en el caso de estos dos verbos. Sino que al traducirlo, lo traducimos como que viéramos un verbo en infinitivo. Ahora, vamos a ver los gerunds como objects. ¿Cuál es la diferencia de gerunds as objects? Bueno, que vamos a utilizar los gerunds, los verbos con la terminación ing, solo que cuando están trabajando de objects es porque están después del verbo, como pueden verificar allí en las imágenes. Dice, I enjoy shopping. I enjoy shopping. ¿Cuál es el subject? En este caso el subject es I. What is the verb? El verbo es enjoy. ¿Cuál es el gerund? Shopping. En esta oración, ¿a dónde está el gerund? Is the gerund is a subject or is as object? Is as object. ¿Por qué? Porque está después del verbo. Todos los objects van después del verbo y todos los subjects van al inicio, van antes del verbo. Ahora, y la traduciríamos como: disfruto ir de compras. I enjoy shopping. Ahora la siguiente oración dice, we discuss moving to Ohio. Nosotros discutimos sobre movernos o sobre mudarnos a Ohio. Como pueden ver, estos dos, shopping y moving, son gerunds. ¿Por qué? Porque tiene la estructura del gerund, que es el verbo shop y el verbo move, y le agregamos el ing, el ing. Son gerunds. ¿Y cómo están trabajando? ¿Como subjects o como objects? ¿Cómo están trabajando? Presten atención, yo les voy a mandar esto al WhatsApp. Como object, teacher, como object. Como object. Porque están después del verbo. Todos los objects van después del verbo. Y en los primeros, learning math y el otro, exercising, están trabajando como subjects. ¿Por qué como subjects? Porque van al inicio de la oración y es de ellos que estamos hablando. Como pueden verificar, los sujetos de quien hablamos en la oración, a veces los sujetos son los pronombres, como decir I, you, she, o el nombre de la persona. También los sujetos pueden ser gerunds, cuando estamos hablando no de una persona o de un animal o de una cosa, sino de un verbo, como es el caso, como en estos casos, aprender matemáticas. No van a decir learn math. Learn math is difficult. No. Siempre que vayan a hablar de un verbo y estén hablando de ese verbo, entonces va a ser sujeto. Cuando estemos hablando de un verbo como sujeto, ese verbo tiene que ir en forma de gerund, en forma de un gerundio, la forma base y el ing. Ahora bien, gerunds as object of verbs, the same, lo mismo, pero aquí solo me están trabajando como objects. Dice, gerunds are used as objects of certain verbs. Los gerundios son usados como objetos con algunos verbos o algunos verbos en específico. Dice, I enjoy playing tennis. Como ustedes ya saben, el verbo enjoy, lo único que acepta es un gerund, no acepta un infinitivo después de este verbo. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? I enjoy playing tennis. Disfruto jugar tenis. No van a decir disfruto jugando. No, porque aunque vea ese ing, no lo vamos a traducir con la terminación en español ando o endo, porque aquí no estamos usando el presente continuo. Si usted mira, I am playing tennis, ahí sí, I am playing tennis, porque ese playing está junto a un verbo to be. Si no estamos utilizando el verbo to be, no es presente continuo, sino que es un gerund. Y los gerunds, al traducirlos al español, se traducen como que fuese infinitivo. Miren el otro ejemplo, dice, permítanme, voy a aceptar a alguien más que creo que salió de la clase. Bien, ahora la siguiente dice, I enjoy to play tennis. Está con la línea, es incorrecto, porque después del enjoy no podemos utilizar un infinitivo.
Luego la otra oración dice, I quit smoking when I 25. Ese verbo quit quiere decir dejar. I quit smoking when I 25. Y el otro dice, I gave up smoking when I was 25. Presten atención a los verbos que están en negrita. Quit, dejar. Give up también. Solo give up con otras oraciones quiere decir rendirse. Pero también aquí lo traducimos como dejé de fumar. Dejé de fumar cuando tenía 25 años. Después de estos verbos utilizamos utilizamos gerunds para indicar que una actividad que estuvo en proceso ya no continuó. ¿Ok? I quit smoking when I 25. La nota dice, both of these have the same meaning. Some phrasal verbs give up are followed by phrasal verbs. ¿Qué quiere decir? Ambas oraciones tienen el mismo significado. Gerunds as objects. A gerund can be the object of certain verbs, the same. Suggest, que quiere decir sugerir. Mire, I suggest improving our schools. And the other, I enjoy working for the people. In these sentences, the gerund is working as object of verbs or as subjects. Who knows the answer? The gerunds are working as subject or as objects. Los gerundios en estas oraciones están trabajando como sujeto u objeto. Como objeto, teacher. Exactamente, porque están después del verbo. Y lo traducimos como la primera oración dice, sugiero mejorar nuestras escuelas. I es el sujeto, suggest es el verbo. Yo sugiero mejorar, entonces ese improving quiere decir mejorar. No van a decir, yo sugiero mejorando. No lo traducimos con la terminación ando, porque no estamos hablando aquí de presente continuo. Una pregunta que es clave. ¿Cómo identificar cuando veo un verbo que termina con ing, si es gerund o si es que estamos utilizando un presente continuo, un tiempo continuo? ¿Cómo lo identificamos? Que está acompañado de otro verbo, teacher. ¿Cuándo está acompañado de otro verbo? ¿En qué caso? Que lleva el tú. O sea, cuando en la oración hay dos verbos consecutivos. Podría ser, pero tiene que ser más específico. ¿Cuándo? Vamos a ver, ¿cuándo? Cuando le agrega el tú, Dígame. cuando se le agrega el tú antes de, pues, al verbo. Infinitivo, usted ¿cierto? Cuando se le agrega tú es infinitivo. Si yo digo, I like to work, entonces es infinitivo. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si este improving es presente continuo, esta oración está en un tiempo continuo o si es gerund? ¿Cómo? Cuando lleva el tú, sabemos que es infinitivo. Cuando lleva tú es infinitivo, pero ¿cómo sabemos cuándo es gerund y cuándo es presente continuo? Cuando Ya. es presente continuo, teacher, lleva el... ¿Qué lleva? El verbo be al lado, o sea, no van dos verbos juntos, sino que va un... Exactamente, esa es la respuesta. Ya rato vengo diciendo lo mismo y repito y repito. No son dos verbos, sino que lleva al lado un verbo Por ejemplo, be, un miren verbo ser. aquí. I am working. Aquí tengo un verbo, mire, es work, es la forma base. Me voy a tardar haciendo esto, pero creo que es necesario. Solo work es la forma base, que quiere decir trabajar.
Pero mire, aquí tiene la terminación ing, dice working. ¿Y cómo saber si esta oración es en un tiempo continuo? Tiempo continuo es cuando estamos diciendo estoy jugando, estoy comiendo, o estaba trabajando, estaba comiendo. Cuando una actividad se está desarrollando. Esos son los tiempos continuos. ¿Cómo saber si este working es en presente continuo o si es en un tiempo continuo o si es gerund? Mire, ¿cuál sería aquí? ¿Aquí sería presente continuo o sería gerund? Sin miedo, Present continuo. contesten mientras se equivocan. Lo importante es Presente aprender. continuo. ¿Mm? Presente continuo. Presente continuo está Presente ahí, teacher. continuo, porque cuando ustedes vean un verbo que termina con ing y ese verbo está junto a una forma del verbo to be, ¿cuál es una forma del verbo to be? Am, is, are, en presente, y en pasado was o were. Mire, aquí estamos con el verbo to be. Si tenemos esta parejita, el verbo to be con el verbo y el ing es un tiempo continuo que se traduce estoy trabajando, estoy trabajando. Pero ¿qué? Y aquí, working le vamos a colocar. Working is fun. ¿Qué es aquí? ¿Qué es? ¿Un gerund o es un verbo to be? ¿O es un presente o un pasado continuo? ¿Gerund? Es un gerund. Es un gerund. Gerund con subject. Exactamente, un gerund que está trabajando de subject. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Miren, aquí dice trabajar. Working. Trabajar es divertido. Aquí dice trabajar es divertido. Aquí no dice trabajando. Aquí dice trabajar es divertido. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿por qué decimos que está trabajando de sujeto? Porque, ¿de qué estamos hablando en esta oración? Trabajar es divertido. No estoy hablando de mí ni de usted, sino que de trabajar, del hecho de trabajar. Trabajar es divertido. Entonces, trabajar es el sujeto, porque de lo que estamos hablando en esta oración. Cuando tenemos un verbo como sujeto, entonces este verbo va acompañado del ing, o sea, es un gerund. ¿Ok? Ya quedó claro eso, ¿verdad? ¿Qué es gerund? Cuando lo tenemos después de un verbo, como es este caso. I enjoy working. Mire, working es el gerund. Y me está trabajando de objeto porque está después del verbo. ¿Cuál es el verbo? Enjoy. Enjoy es el verbo principal. Es el verbo. Y working es el gerund. Y está después del verbo. Entonces es un gerund que trabaja de object en ese caso. Quiere decir, yo disfruto trabajar. I enjoy working for the people. Yo disfruto trabajar para las personas. Y miren, aquí no hay verbo to be. I enjoy working for people. No hay verbo to be. Entonces, si no hay verbo to be, no es un tiempo continuo. Es un gerund. Si tienen duda de cuál es un gerund y cuál es un infinitive, aquí está la diferencia. Cuando tenemos un verbo, o sea, una forma base, y luego el ing, como en este caso, looking, lo que está en azul es el verbo base, verbo base. Ese ing es un agregado, es un suffix. Entonces, looking, eating, playing, coming, lying. Estos son gerunds. Y si estas formas están acompañadas de un verbo to be, ahí sí ya es un presente continuo o un pasado continuo. Pero si no estamos utilizando el verbo to be, son solo gerunds. Entonces, estos son los gerunds, los que terminan con ing. Y los infinitives
son los que tienen al inicio un to, pero separado, no junto. No que to look, to eat, to play, to come, to lie. Y no tienen el ing. Nunca pueden decir to playing, to eating. No, es una cosa o la otra. Le coloco el ing al final o al inicio le coloco el to, pero no las dos cosas juntas. Todos los que empiecen con to y luego la forma base son infinitives, que se traducen aquí como to look, ver, to eat, comer, to play, jugar. ¿Ok? Los infinitives son los que en español terminan con ar, er. Comer, jugar, trabajar. Esos son los infinitives. Los gerunds terminan con ing, aunque en su traducción igual se traducen en infinitivo. Ahora bien, contextualizando los verbos que aparecen en la unidad del libro. En la unidad aparece el verbo like, el verbo love y el verbo hate. Like, gustar. Love, amar. Hate, odiar. Enjoy, disfrutar. Este verbo like, love y hate, ustedes con estos tres verbos pueden utilizarlos con gerunds o los pueden utilizar con infinitives y están correctas. Gramaticalmente sus oraciones están correctas. Pero si con el enjoy usted le coloca un infinitivo, está incorrecto, porque con el enjoy solo podemos gerunds. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia o cuándo utilizar estos verbos? Me refiero a like, love or hate, con gerunds o con infinitive. Si los dos es aceptable, ¿cuál es la diferencia? Pero entonces, ahorita les explico. Aquí vamos a trabajar con el presente simple. Simple present. Dice, I like swimming. Usted puede decir, I like to swim. Lo voy a escribir aquí. I like to swim. Me gusta nadar. Y está bien. Si usted dice, I like to swim. Y si dice, I like swimming, también está bien. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted no es que le gusta algo, sino que le encanta, lo disfruta, le fascina, utilizamos un gerund después de like. O sea, hace más énfasis. Por eso es que después de love, like, y mejor con estos dos ahorita, like y love, utilizamos un gerund, los utilizamos con los deportes. Porque hacer un deporte nadie lo hace por obligación. Un hobby es porque si lo hace porque le gusta. Entonces, si le gusta, entonces va a utilizar un gerund después del verbo like, después del verbo love. Si yo digo, I like to swim, y mi hermana dice, I like swimming, ¿a quién le gusta nadar más? ¿A ella o a mí? A ella. A ella, exacto. A mí me gusta, pero quizás solo un ratito. Y mi hermana es que va a pasar la mayoría del tiempo, la mayor parte del día dentro de la piscina o del mar. ¿Me entienden? Cuando estamos utilizando, después de like podemos utilizar ambos. Bien, eso quedó claro, ¿verdad? Y el love también. Puedo decir, I love to play soccer. I love to play soccer. Puede ser, I love playing soccer. Entonces yo digo, playing es porque lo amo más. O sea, me encanta. Pero ambas está bien gramaticalmente. Más que toda la diferencia es en la intensidad. En la intensidad que le estoy hablando. Ahora con el enjoy no podrían. Dígame. Example, I love to run. Y si digo I love running, estaré diciendo I love running. Y I love to run. Ambas está bien. Solo que ama correr, pero si dice I love running es que le encanta más, le gusta más. Es como que digan, me gusta tomar vitaminas. Me gusta porque me gusta mantenerme saludable y las necesito. Entonces yo digo, I like to take vitamins. Pero no es que me fascina.
que lo disfruto, lo voy a tomar de hobby. No, ¿verdad? Entonces no voy a decir I love taking vitamins. Me gusta hacer la tarea porque usted es responsable, porque soy responsable. I like to do the homework. Pero no voy a decir I like doing homework. O sea que usted disfruta hacer tareas, es su hobby, hacer tareas. Creo que no es su hobby, ¿verdad? ¿Cómo dirían ustedes? I like doing homework or I like to do homework. ¿Cómo I lo like to dirían? do homework. I hate make a homework. No, sería do. Para hacer tareas utilizamos do, no utilizamos make. Entonces sería I hate to do the homework. Si Do dice the homework. si usted dice I hate doing the homework, es que lo detesta. Bien, entonces ya lo entendimos, ¿verdad? Con el like puede utilizar un infinitivo o un gerundio, está bien, los dos, gramaticalmente. La diferencia es la que ya les mencioné. Ahora bien, estos gerundios ahorita los estamos utilizando después del verbo, o sea, los estamos utilizando como objeto, porque los objetos van después del verbo. Y pues, los hemos visto en oraciones afirmativas. También pueden ser oraciones negativas. O pueden ser en preguntas. En este caso, mire, I like swimming. Me gusta o disfruto. Mejor lo vamos a traducir me encanta, para que note la diferencia. Si yo digo I like to swim, me gusta nadar. Pero si yo digo I like swimming, me encanta. No es lo mismo me gusta con me encanta. Entonces, I like swimming. Entonces sería me encanta nadar. Ahora, ¿cómo cambiar la pregunta? Me encanta nadar, me encanta. Entonces, no van a decir, mirar, que a veces se equivocan. Cuando la cambian, les digo, pregunta, empiezan metiendo el verbo to be. Si en oración no hay verbo to be, no hay que colocarle verbo to be. Aquí dice, me gusta nadar, o me gusta nadar, a mí me gusta nadar, con pregunta. En ningún momento estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Mire, me gusta nadar, ahí no hay verbo to be. Entonces no le va a colocar am, no le va a colocar is, no le va a colocar are. Le va a colocar un auxiliar porque usted ya se sabe la estructura. Va a decirse usted mismo. Cuando empezamos tenemos que aferrarnos a una estructura. Cuando usted ya tenga más práctica, automáticamente, es como cuando hablamos español, nos dice, ¿cómo voy a hacer esta pregunta? Porque ya lo traemos, ya nacimos con nuestro native language, automáticamente. Pero para el inicio, un idioma extranjero, tenemos que aprendernos las reglas. Y la regla dice que la estructura para una yes no question, es que vamos a iniciar con un auxiliar. Todas las yes no question inician con auxiliar. ¿Cuál es la? Entonces usted va a decir, pero hay muchos auxiliares, ¿cómo vas a saber cuál es? En primer lugar va a decir qué tiempo estoy usando. Entonces la pregunta es, ¿me gusta nadar? Entonces, me gusta nadar está en presente. Entonces va a decir cuál es el auxiliar en tiempo presente. Pues entonces la respuesta es do or does. Ahora bien, ¿cuál voy a utilizar? Do or does. Does no voy a utilizar porque el does es para tercera persona. Eso que yo dijera. ¿Le gusta a ella nadar? Entonces ahí sí diría, does she like swimming? Miren. Miren, does es el auxiliar. Luego, she es el sabio, el sujeto. Luego, el verbo like y swimming es el objeto. Entonces, ¿le gusta a ella nadar? Si le gusta, va a decir yes. She does. Sí, a ella sí. Yes, she does. Or no, she doesn't. Or yes, she likes swimming. Or no, she doesn't like swimming. Bien, pero como la pregunta es hacia mí misma, yo me estoy preguntando, ¿me gusta nadar o me encanta nadar? Entonces va a utilizar do, porque el does solo es para tercera persona. Does solo es para she o el nombre de ella, o para él, he o el nombre de él, o el it o el nombre de un objeto o ciudad o lo que sea, pero en singular. Pero aquí el sujeto es I. ¿Y cuál es el auxiliar para el I? En presente, es do. Entonces sería, do I like swimming? Ahora bien, si usted quiere decir, ¿te gusta, te encanta nadar? Entonces sería, ¿cuál sería? Do or does. ¿Cuál sería? Do you like? Entonces sería, do you like?
¿Te encanta nadar? Mire, es do, porque el you va con el do. En presente, no va a ser does. Do you like swimming? ¿Te encanta nadar? Yes, I do. Sí. Si es respuesta corta, va a decir yes, I do. Si es larga, va a decir yes, I like swimming. Wait. ¿Me entienden? Pueden contestar con respuesta corta o larga. Cuando es corta, solo digo yes, luego el sujeto y luego el auxiliar. El mismo, mire, aquí la pregunta era con do. Y entonces, ¿con qué va a contestar? Con do. Y cuando es ella, es does. Y se contesta con does. Ahora la otra oración. She likes skating. Quiere decir, a ella le encanta patinar. No van a decir a ella le encanta patinando. Patinando no, porque ahí no hay verbo to be. Miren esta oración. She is skating. Skating ahí está en un tiempo continuo o es gerund. Sin miedo, contesten. Tiempo continuo, teacher. En tiempo continuo. ¿Por qué? Porque está con el verbo to be. Miren, verbo to be. Yes. Y tiene ing. Y aquí sí lo traducimos con la terminación ando. Mire, ella está patinando. She is, o sea, ella está. Skating, patinando. Pero aquí no vamos a decir que skating es patinando, porque no hay verbo to be. El verbo likes no es verbo to be. Entonces, ella le gusta patinar. Y skating aquí es un gerund, que está trabajando como object, porque está después del verbo. Ahora mire esta pregunta. Ahora en pregunta sería, ¿does she like skating? ¿Le gusta a ella patinar o le encanta a ella patinar? Ya me entendieron eso, ¿verdad? Igual les voy a mandar esto para que lo lean después. Ahora en tiempo pasado. Cuando está en pasado, siempre las oraciones tienen la misma estructura, sujeto, verbo y objeto. Solo que si está en pasado, lo único que cambia es que el verbo va a ir en pasado. Y hay dos formas de que el verbo vaya en pasado, que termine con ed, que sea un verbo irregular como este. I went fishing. Mire, este es un gerund porque termina con ing y no estamos utilizando un verbo to be. Entonces, este es un gerund y este está en pasado. ¿Cuál es el presente? Go, yo voy, go, I go. Y si yo digo yo fui, I went. Y mire que este verbo no termina con ed, porque no todos los verbos en pasado terminan con ed. Solo los verbos que son regulares terminan con ed. Y los irregulares cambian su forma, porque go es ir. Y yo fui o ella fue, es I went, she went, cambia. Entonces, miren, los gerunds nos sirven como objeto. No importa si el verbo está en presente o en pasado. Miren, aquí dice, me encantó nadar. Miren, me encantó nadar. I liked swimming. Me encantó. Ya vino de la playa, ya está en su casa. I went fishing. Fui a pescar. I went fishing. A pescar. No pescando, porque yo no estoy diciendo I am fishing. Aquí sí es pescando, porque estoy utilizando el verbo to be. Si no hay verbo to be, no hay tiempo continuo. ¿Ok? Ahora la siguiente. Como estamos trabajando con pasado, ¿cuál es el? Entonces usted va a decir, es pregunta, yes, no question. ¿Con qué inician la yes, no question? Con auxiliar. ¿Y cuáles son los auxiliares? Depende del tiempo. ¿Qué tiempo estamos trabajando? Tiempo pasado. ¿Cuál es el auxiliar? Del pasado. Did. Del pasado es did. No es do ni does, porque el do y el does es para presente. Y el did es en pasado. Entonces la pregunta es,
¿te gustó? ¿O te gustó nadar? ¿O te encantó nadar? Entonces es did. Did you like swimming? Mire, siempre la misma estructura. Auxiliar, sujeto, verbo y objeto. La misma estructura. Solo que van a cambiar los auxiliares, ya sea auxiliar de presente o auxiliar de pasado. Verbo en presente o en verbo en pasado, pero siempre es la misma estructura. Oración, sujeto, verbo y objeto. SVO, SVO. Ahora la siguiente. Dice, ella amó, le encantó ir a pescar. Entonces, she loved going fishing. Ella amó ir a pescar. Go fishing. Going fishing. Puede ser to go to fish o puede ser going fishing. Pero como aquí estamos utilizando los gerunds para hacer mayor énfasis. Ahora bien, la pregunta sería aquí, did she. Miren que en tercera persona, en el pasado es el mismo auxiliar, es did. Solo en presente es que cambia, que es does. En tercera persona, pero en pasado es el mismo auxiliar para todos. Did she love going fishing? Entonces aquí, como pueden observar, no es tanta la diferencia. Sí hay un grado de diferencia en que cuando usamos gerund estamos expresando una mayor intensidad. Ya sea, I like to swim, I like swimming. Pero con estos otros verbos que les voy a mostrar, hay una diferencia en cuanto a significado. Totalmente. Mire aquí. Stop, usted puede utilizar el verbo stop, que quiere decir detener o parar algo. O sea, parar tal cosa o detener. Bueno, stop. Puede utilizar después del verbo stop un gerund. O también puede utilizar un infinitivo, pero cambia de significado. Mire aquí. Aquí está en pasado, por la ed, solo que se le agregó una double P, que recuerdo la regla hay que agregarle otra P. Pero aquí está en pasado. Entonces aquí dice, I stopped working, que dice, dejé de trabajar. Vamos a ver cómo le pongo. Dejé de trabajar. Dejé de trabajar. Y la otra dice, I stopped to rest. Ahí dice, me detuve para descansar. Pueden ver que cambia de significado. ¿Cómo lo ven? ¿Ven que cambia de significado o no? Sí, teacher, cambia. Sí, porque en la primera dice, I stopped working. O sea, detuve cuando utilizo un gerund. Después de stop, quiere decir que había una actividad. Y esa actividad se interrumpió. Dejé de trabajar. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando, pero dejé de trabajar. Entonces, I stopped working. Pero cuando utilizo como en este caso, to rest, que es infinitivo, quiere decir que detuvo una actividad, pero no la estamos mencionando, para hacer algo más. Me detuve para descansar. Ahora miren que aquí estamos utilizando los dos.